Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas todas y todos a este evento de México Unido. Estamos muy contentas porque es el lanzamiento y la presentación de esta serie de briefings que se llama La militarización de la seguridad pública, impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz. Como saben, ustedes, México Unido contra la Delincuencia es una asociación civil que durante más de 20 años ha trabajado justamente para mejorar las condiciones de paz, seguridad y justicia en México. Y justamente durante los últimos años hemos observado cómo la militarización de la seguridad pública es uno de los elementos que más impiden la construcción de estas condiciones en nuestro país. De ahí que nos dimos a la tarea de recopilar una serie de evidencia con los principales impactos que la militarización de la seguridad pública tiene en distintas áreas pues de la vida pública de nuestro país y en particular sobre poblaciones específicas. Es un honor para mí presentar estos briefings hoy. Nos acompaña además de las autoras y autores, todas ellas parte del equipo de México Unido, tanto el equipo de incidencia como el equipo de litigio, Cristina Reyes, Eduardo Cadena, Víctor Gutiérrez, Frida Ibarra, con quien tuve además el gusto de coordinar y editar esta serie de briefings, pero además contamos con la presencia de nuestra directora Lisa Sánchez, y dejé al final a dos invitadas que tenemos la fortuna de tener hoy, dos aliadas y muy queridas colegas, Estefanía Vela, directora de Intersecta, Excel Cisneros del Día Después, que nos van a dar sus comentarios al final. Es un honor para nosotras que estén con ustedes. No podríamos entender este fenómeno en México sin su trabajo, sin su acompañamiento y sin el seguimiento que ustedes y sus organizaciones han dado al mismo. Así es que, sin más, vamos a empezar con una introducción de nuestra directora general, Lisa Sánchez. Después le voy a dar la palabra a Frida Ibarra y vamos a tener una presentación muy rápida con los hallazgos, digamos, más concretos de estos briefings y después los comentarios y reacciones de nuestras invitadas de lujo. Lisa, adelante. Muchísimas gracias, Tania. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a nuestras colegas de Intersecta y el Día Después por acompañarnos y gracias sobre todo al equipo de México Unido por haber producido en tiempo récord esta serie editorial sobre los impactos de la militarización de la seguridad pública, con los que esperamos realmente poder contribuir a la discusión pública, sobre todo además ahora que estamos en unos tiempos políticos y electorales interesantes, para que la ciudadanía pues conozca cuáles son los impactos de esta militarización en grupos específicos, como ya decía Tania, pero también qué le hace a la debilidad institucional de las policías, de las fiscalías, qué efectos perversos puede acumular en el mediano y largo plazo sobre la violencia, sobre el goce y disfrute de nuestros derechos humanos, sobre las propias libertades con las que podemos transitar en el país. A mí solo me toca decirles, agradecerles que en México Unido tenemos pues ya 7 años trabajando oficialmente esta agenda. Dimos un seguimiento muy puntual a esta discusión, pues prácticamente desde que se hizo una intentona de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Lo hemos hecho también a partir de la militarización de la lucha antidrogas desde hace más de 12 años y pues mucho más reciente involucradas en el proceso legislativo de lo que fue Ley de Seguridad Interior, reforma constitucional de Guardia Nacional, leyes secundarias y demás. ¿Por qué como organización estamos metidos en este tema desde todos estos años y por qué nos interesamos en esto, incluso a pesar de que sabemos que no es un fenómeno nuevo, que tiene muchas décadas gestando, pero que últimamente su velocidad de constitucionalización, de consolidación, pues nos alarma? Básicamente, como vamos a ver a través de la presentación de estos documentos, nos interesa porque tiene importantes impactos sobre la violencia, sobre la inseguridad, sobre la percepción de inseguridad que tiene la gente, qué tan insegura, qué tan frágil y vulnerable se siente en sus propias comunidades y en las relaciones cívico-militares, en el sentido en el que esto no es, digamos, un círculo virtuoso en donde a mayor empoderamiento de los militares venga también un mayor empoderamiento de los civiles o un mejor gobierno civil, sino que sí es un juego de suma cero donde mientras más les damos a uno, menos reciben los otros y menos probabilidades tenemos de salir.
Entonces, yo le doy la bienvenida a esta serie documental como eso, como un repositorio de memoria de los impactos históricos, institucionales y legales que tiene esto. Esperamos que sea de utilidad para ese debate público. Por supuesto, estamos abiertos a la retroalimentación del contenido y me congratulo además de que hoy tengamos tanto a Ixchel como a Estefanía aquí, porque han sido también ellas actores fundamentales de esta discusión desde el colectivo Seguridad Sin Guerra y desde sus propias organizaciones. Entonces, sin más, muchísimas gracias y vamos a ver de qué se trata. Gracias, Lisa. Frida Ibarra, abogada de México Unido, si nos presentas exactamente de qué va esta serie y cuál fue la metodología detrás de la misma. Adelante. Gracias, Tania. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy, a Ixchel, a Estefanía por darse el momento de leer estos briefings antes que nadie. Y bueno, el objetivo de esta serie justamente es servir como una herramienta de divulgación para el público en general sobre la militarización de la seguridad pública en México y sus principales consecuencias. Por este motivo, pues la serie reúne alguna de la información más relevante que han recabado las organizaciones de la sociedad civil, la academia, para tratar de traducirla en un lenguaje al que pueda tener acceso la sociedad en general interesada en comprender este fenómeno y a partir de ahí incidir en la discusión pública sobre la urgencia de cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad del país en México a través de la desmilitarización de la seguridad pública y la construcción de cuerpos civiles y profesionales. La serie está integrada por 5 publicaciones y en cada una de ellas exploramos consecuencias particulares de la militarización de la seguridad pública en México. Entonces yo hago la invitación extensiva para que visiten la página de México Unido y lean los documentos en su totalidad. Muchas gracias. Gracias, Frida. Pues dicho lo anterior y sin más preámbulo, ahora sí entremos en materia para saber qué tienen que decirnos estos briefings y cómo contribuyen al debate y al recuento de todos estos impactos de la militarización de la seguridad pública en nuestro país. En este orden vamos a presentar los 5 briefings que componen la serie. El primero es La militarización no detiene la violencia y está a cargo de Eduardo Cadena. Adelante. Hola, hola, gracias por la presentación. Permítanme compartir pantalla para ponerlos unas diapositivas. Bien, perfecto. Claro, únicamente como introducción, como preámbulo, la militarización de la seguridad pública a lo largo del tiempo ha sido justificada como un mal necesario para devolver la seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, desde su implementación, esta estrategia no ha dado los resultados esperados. Por eso la tarea que nos damos hoy en día de hacer un estudio de cuáles han sido sus resultados. Gracias a la evidencia recopilada por la academia, la sociedad civil, es posible demostrar que la militarización de la seguridad pública es una estrategia fallida y además provoca daños colaterales, ¿no? Estos daños colaterales se traducen sobre violaciones a derechos humanos, en la incidencia sobre la violencia, el debilitamiento de instituciones de seguridad civil. En síntesis, el propósito de este briefing es responder la pregunta de si la estrategia de la militarización de la seguridad pública ha dado los resultados prometidos. Para eso, durante el briefing, hicimos un recuento de la militarización de las últimas administraciones, el análisis del efecto militarista en el delito de homicidio, delito contra la libertad personal y extorsiones. Estos delitos son estudiados específicamente porque son los reconocidos como indicadores de violencia. Entonces, finalmente, el impacto de la participación de militares en el índice de impunidad en México, ¿no? O sea, en primer lugar, si hacemos un recuento histórico, tenemos que un buen punto de partida es la administración de Felipe Calderón, que inicia en 2006 a 2012 con un discurso totalmente bélico de combatir el crimen organizado de manera frontal. Después la militarización continúa durante la administración de Enrique Peña Nieto con un aumento del presupuesto a las Fuerzas Armadas y el reconocimiento de las labores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Después, en contraste, tenemos el inicio de la campaña del actual presidente López Obrador, que inicia con un discurso
de regresar al ejército a sus cuarteles durante los primeros 6 meses, ¿no? Esto cambia radicalmente cuando ya es presidente electo, pues inicia con una reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que prácticamente le da facultades a las Fuerzas Armadas de intervenir en seguridad pública durante todo su sexenio. Y aparte, evidentemente, la creación de la Guardia Nacional, que tiene una etiqueta de institución civil, pero que en los hechos es formalmente una institución militar. Ahora, ¿cuáles son las constantes durante estas administraciones? De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación que evalúa las políticas de seguridad pública, tenemos 2 características en común en estas 3 administraciones. La ausencia de un diagnóstico que permita conocer la magnitud y gravedad del problema y la falta de indicadores para medir los resultados de la política implementada, ¿no? Esto, dicho de otra forma, no se sabe qué tan grande es el problema ni cómo afectan las acciones tomadas en las políticas de seguridad pública. Ahora sí, pasando al análisis de homicidio, tenemos la premisa base. La militarización no detiene la violencia. Esto cómo se refleja justo en la diapositiva que están viendo. Si hacemos una medición entre los homicidios que registra el INEGI y el despliegue de los elementos de la Sedena, vemos que no afecta el despliegue de Sedena con la incidencia de homicidios, ¿no? ¿Qué nos da este resultado? Que la estrategia en materia de homicidios, de militarizar la seguridad pública, no funciona, ¿no? Esto ya contando elementos de Sedena, Semar y ahora todos los elementos desplegados de Guardia Nacional. Y si pasamos a la siguiente diapositiva y vemos los delitos contra la libertad personal y extorsión, podemos ver cómo es el mismo fenómeno. La presencia del ejército no tiene un impacto de la reducción de la comisión de estos delitos por la libertad personal y al contrario, la tendencia en el aumento de la comisión de los delitos continúa. Estos delitos son importantes porque fueron en principio la justificación de la militarización, pues las organizaciones de crimen organizado en específico suelen dedicarse a estos delitos, entonces que no hayan solucionado el problema, la estrategia, pues ya es una falla rotunda. Y ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, en materia de impunidad, que de acuerdo al índice global de impunidad, es la capacidad institucional para atender a la población de los delitos cometidos, la cantidad de personas encarceladas y los delitos no denunciados, México siempre ocupa los últimos lugares de este índice. Tal como lo muestra la gráfica, en promedio, el 90% de los delitos cometidos no se denuncia. Y este fenómeno no cambia con la presencia militar. Es decir, la ciudadanía sigue sin tener la confianza para denunciar estos delitos de los cuales fueron víctimas y tiene varias razones. Una de las principales es que siguen sin existir incentivos para denunciar estos delitos ante las autoridades y pasa lo mismo con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya para la parte final de este briefing, que es redondeando toda esta investigación, es de un primer análisis, las administraciones no entienden el problema porque no tienen los indicadores y no pueden ver cómo es el problema y qué tan grave es. La militarización sigue, no parece frenar y seguramente no lo hará durante este próximo sexenio. Y finalmente, en teoría debería existir una política de seguridad pública planteada con inteligencia y evidencia, pero tenemos una estrategia improvisada basada en la fuerza bruta y una militarización que se perpetúa constantemente. Y ahora seguirá analizar las violaciones a derechos humanos, pero eso será turno de mi compañera Frida. Gracias, Lalo. El segundo documento que integra esta serie hace un resumen de la evidencia disponible que tiene el impacto acerca del uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública para los derechos humanos. Nosotros nos enfocamos en las detenciones arbitrarias, en la tortura, en las desapariciones forzadas, en las ejecuciones extrajudiciales. Además, en este documento narramos de manera breve algunos casos ejemplificativos de estas violaciones que han sido ya sea recabadas por la CNH o por distintas notas periodísticas. Lo que buscamos demostrar con este documento es que las Fuerzas Armadas son los principales perpetradores de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y mención especial tiene el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos entre la brutalidad y la impunidad,
que analizó justamente las recomendaciones que emitió la CNDH y nos revela que las Fuerzas Armadas fueron los perpetradores en el 63.8% de los casos, o en otras palabras, que 2 de cada 3 casos, los responsables de estas violaciones son el Ejército o la Marina. También es necesario destacar que la Guardia Nacional, institución que es reciente, pero que en los hechos, en el papel supuestamente era civil, pero en los hechos se ha constituido como un cuerpo militar, ha acumulado 350 quejas en su contra, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, durante todo el 2020, mientras que la Sedena, 359 quejas en contra de la Sedena de enero a febrero de 2020. Y de enero a febrero de 2021, la Guardia Nacional lleva 74 quejas y la Secretaría de la Defensa Nacional 55. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos ver que sobre las detenciones arbitrarias, gracias a una investigación de Diana Ortega, podemos ver que cuando las detenciones son realizadas por el Ejército, más gente se declara inocente, más personas son detenidas sin motivo, las detenciones también suelen ser más violentas y la tortura es más frecuente en comparación cuando las detenciones son realizadas por las corporaciones civiles. Respecto a la tortura, también una investigación a cargo de Ana Laura Magalón y Beatriz Magaloni revela que a consecuencia de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, las personas que fueron detenidas y denunciaron haber sufrido golpes y maltratos por parte del Ejército aumentó de un 26% en 2006 a un 78% después de este año. Por su parte, los investigadores del CIDE, Javier Treviño, Sara Velázquez, demostraron que, contrario al discurso de que la tortura sea una práctica de elementos aislados del Ejército, esta es una actividad grupal que permite justamente disipar la responsabilidad y aligerar la culpa individual, y que en el 95% de las recomendaciones de la CNDH que ellos analizaron, la Sedena confeccionó una retórica justificativa para legitimar sus acciones, al señalar que todas estas víctimas de tortura resultaban sospechosas o se trataba de delincuentes sin que hubiera una investigación detrás que sustentara justamente estas afirmaciones. Respecto a la desaparición forzada, si puedes pasar la siguiente slide, por favor. Primero explicarles que es un crimen de lesa humanidad que implica que una persona desaparece a manos de agentes estatales o con el consentimiento de estos, los cuales después se niegan o rehúsan a dar información sobre su paradero. La estrategia de militarización de la seguridad pública ha producido miles de desapariciones. En lo que va de 1964 hasta la fecha van más de 83,000 personas desaparecidas en México, y a pesar de que hay limitantes en los datos oficiales porque no identifica si es desaparición a manos de particulares o desaparición forzada, lo que sí podemos visualizar es cómo de manera bruta las desapariciones repuntan a partir de 2007, año que coincide con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Y en el caso de la Guardia Nacional, por lo menos durante el 2020, ya hay una queja por desaparición forzada, según también los datos que arroja el Sistema Nacional de Alerta de Derechos Humanos. Y en este escenario, el gran problema en México es la impunidad, porque se mantiene cercana al 99%, alimentada por la incapacidad o la falta de voluntad de las fiscalías para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Y en el marco de una política enfocada en el combate a las organizaciones criminales, se ha legitimado, minimizado y solapado numerosos casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas a manos por las Fuerzas Armadas. La evidencia disponible y que recaba justamente este segundo documento es que las Fuerzas Armadas pues, no se ha traducido en reducir los niveles de violencia en el país ni lograr la pacificación, pero sí ha costado la vida, la integridad y la libertad de miles de víctimas, los cuales junto a sus familiares se tienen que enfrentar no solo a los actos criminales, sino también a un sistema de justicia incapaz de dar respuesta a sus exigencias de verdad, de justicia y de reparación. Gracias. Bueno, voy a continuar yo. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablar sobre el briefing en el cual hablamos sobre el impacto desproporcionado que tiene la militarización de la seguridad pública en contra de las mujeres y principalmente porque el Estado mexicano tiene la obligación de cambiar esta estrategia de seguridad, no solo porque tiene la obligación de fortalecer el Estado democrático y el derecho a la seguridad ciudadana,
sino también porque tiene una obligación reforzada de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En México, muchas organizaciones y académicas como Intersecta, Data Cívica, X Justicia para las Mujeres o el CIDE se han dado a la tarea de documentar los impactos negativos que ha tenido la militarización de la vida pública, tanto en hombres como en mujeres, y han visibilizado que la violencia que sufren las mujeres pues es especialmente grave, pues surge de la desigualdad estructural en razón de género. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE 2016 dice que aproximadamente 97,000 mujeres mayores de 15 años en el país han sido violentadas por militares o marinos. Como hay muchísimos datos que reflejan distintos tipos de violencia que ejercen estas corporaciones en contra de las mujeres y que reflejan un problema sistémico. Otro ejemplo de qué tanto afecta a las mujeres la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles está en que 41% de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, y en el caso de las detenciones de mujeres llevadas a cabo por miembros del ejército fue de 21%. Además, desde el inicio de la guerra militarizada contra las drogas, los homicidios de mujeres no solo aumentaron, sino que cambiaron de dinámica y de intensidad. De 2007 a 2018, la tasa de asesinatos pasó de ser de 1.9 mujeres por cada 100,000 a 5.4, es decir, aumentó 170%. Asimismo, si bien antes de 2008 la mayoría de los homicidios de mujeres ocurrían dentro de sus hogares, en 2009 esto cambió y la mayoría de los homicidios de mujeres empezaron a ocurrir en el espacio público. Adicionalmente, se ha incrementado de manera notoria los homicidios de mujeres cometidos con arma de fuego, y de hecho los homicidios de mujeres en el espacio público cometidos con un arma de fuego entre 2007 y 2018 aumentaron en 500%. Mientras que los de los hombres aumentaron 347%. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó en el caso Inés Fernández contra México que entre todas las formas de violencia que afectan a las mujeres en el estado de Guerrero se encuentran la violencia institucional castrense. La presencia del ejército cumpliendo labores policiales en Guerrero ha sido un tema controvertido en relación a los derechos y libertades individuales y comunitarias. Se ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de manera particular. Aunado a este panorama, el Estado mexicano está obligado por la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También la Constitución mexicana, en los artículos 1 y 4, establecen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Si bien es necesario señalar que las causas de la violencia de género en contra de las mujeres tienen características muy diversas, la presencia de elementos militares sí exacerba el ambiente generalizado de violencia, y como ejemplo específico, la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero señaló que entre los factores generadores de violencia y marginación en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez está la existencia de efectivos militares provenientes de conflictos armados. En conclusión, como ya lo he mencionado, la Corte Interamericana dice que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Esto es así porque se ha demostrado que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública representa un gran riesgo de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente para las mujeres, ya sea por violaciones directas a sus derechos como por el aumento generalizado de la violencia provocada por enfrentamientos entre supuestos grupos delincuenciales y las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el Estado mexicano tiene una obligación reforzada de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esto implica que debe identificar los factores que originan esta violencia y crear políticas públicas con perspectiva de género que efectivamente estén encaminadas a prevenir y erradicar esa violencia. La evidencia demuestra que la militarización de la seguridad pública es uno de esos factores, por lo que la expansión de la política militarista de seguridad pública solo perpetúa y agrava esta violencia sistémica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris.
Ahora es mi turno. Yo soy Víctor Gutiérrez. Y el briefing que presentaremos a continuación se trata de cómo la militarización evita la construcción de autoridades civiles. Y básicamente es cómo está creciendo tanto estas instituciones como la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina en decremento de las instituciones civiles que deberían ser las encargadas de brindarnos seguridad pública. Ahora, para iniciar este informe debemos de partir del hecho de que la Guardia Nacional es una institución civil y existen todas las señales del mundo para poder visualizar esto. Por ejemplo, no existen mecanismos de separación efectivas del Ejército, de la Sedena, de la Marina, que son incorporados a la Guardia Nacional. Los requisitos para los altos mandos, por ejemplo, para ser titular de la Guardia Nacional, solamente pueden ser cumplidos por militares, y el más relevante es que existen acuerdos en los cuales la operatividad de la Guardia Nacional se ha pasado a manos de la Sedena y de la Secretaría de Marina en conjunto. Entonces, una vez que queda claro de que la Guardia Nacional es un cuerpo militarizado, debemos de tomar en cuenta que quienes dirigen esta nueva asociación, esta nueva corporación de seguridad pública, son militares. Y siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, hemos descubierto en este informe que el presupuesto que se le asignó a esta institución es de 4.103 millones de pesos, es decir, el más alto de la historia. Y sabemos que existen recursos limitados. Entonces, debemos de identificar, a través de este informe, pudimos identificar cuáles son las instituciones que fueron perjudicadas de este aumento de presupuesto. Y de entrada nos encontramos con el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados. Exactamente las corporaciones estatales civiles que eran las encargadas de brindarnos seguridad pública fueron afectadas directamente por este aumento presupuestal. Y esto repercute de formas indirectas debido a que imaginemos cómo a los estados se les están restando recursos, se les están asignando a la federación, y una obligación que en un principio era de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, que como lo es la prestación de la seguridad pública, queda en manos totalmente de la federación, queda en manos del ejército y queda en manos de dirigentes de esta institución que son pertenecientes al fuero castrense. Por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, la Guardia Nacional y la Sedena están expandiendo sus funciones hacia otros rubros que ni nos hubiésemos imaginado. Por ejemplo, ya se encargan de la administración de la Marina Mercante, y crearon instituciones, crearon empresas, crearon sociedades anónimas que son pertenecientes mayoritariamente a la Sedena, con la finalidad de construir y operar el aeropuerto de Santa Lucía y próximamente el Tren Maya. Entonces, terminamos estos focos rojos que estamos encendiendo a través de este informe con una pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se debe de transitar de la militarización hacia un cuerpo de seguridad pública civil? Y encontramos la respuesta en los transitorios, en los que supuestamente debería de ser temporal la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y la apuesta se realiza en un modelo óptimo de la función policial. Lamentablemente, al día de hoy no han iniciado las labores de transición, no han iniciado las acciones para que efectivamente en este rango de tiempo de lo que resta del sexenio que está vigente, abandone el ejército las calles y quede en manos de las policías, y el panorama sigue siendo triste cuando no se ha asignado absolutamente nada de presupuesto a esta función policial que debería de estar vigente al inicio del siguiente sexenio. Cedo la palabra a Cristina para que nos platique del último informe. Gracias. Gracias, Vic. Bueno, ahora yo les voy a platicar sobre el briefing que escribimos sobre los límites que deben existir en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La Constitución mexicana dispone que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Además que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, desde 1996, pero de manera más intensa desde 2006, en México las Fuerzas Armadas han realizado labores de seguridad pública en la mayoría del territorio nacional. Además de que en años recientes ha sido de interés de diversos actores políticos la normalización de la anomalía que significa la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, desde la Ley de Seguridad Interior en 2017 hasta el más reciente acuerdo militarista que emitió López Obrador en 2020. Pero antes de hablar de este acuerdo, es importante mencionar que en 2019, en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el artículo 5º transitorio le otorgó al presidente un plazo de 5 años para emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dicho artículo establece que la participación deberá contar con los requisitos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa contra México. Y de acuerdo con esta sentencia, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y ahora, ¿qué significa que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea regulada, extraordinaria, fiscalizada y complementaria? Pues primero, el elemento de extraordinariedad significa que la participación debe estar justificada por la aparición de circunstancias excepcionales que la meriten. En otras palabras, cada intervención, cada operativo debe estar justificado de acuerdo a una situación concreta que lo amerite. Esto implica que la participación militar en tareas de seguridad pública debe estar limitada en tiempo y espacio, debe ser temporal con una duración específica y estar delimitada territorialmente. De este modo, cuando las circunstancias que dieron origen a la actuación militar dejen de ser excepcionales y como tal puedan ser atendidas por la autoridad civil, ya no estará justificada dicha actuación. Como ya lo había adelantado, el presidente emitió el 11 de mayo de 2020 un acuerdo por el que autoriza de manera generalizada la participación del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública, pero este acuerdo no establece delimitación territorial ni temporal de dicha participación y al contrario, se autoriza que hasta 2024 la actuación de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de función en materia de seguridad en todo el territorio nacional. Otro elemento clave es la fiscalización, y esto significa que el Estado debe contar con los mecanismos suficientes para vigilar, controlar y supervisar el actuar de estas instituciones. Para esto es necesario que exista un órgano externo de carácter civil que lleve a cabo esta tarea. Este órgano debe ser independiente y tener las capacidades técnicas de vigilancia en materia de seguridad pública y derechos humanos. Además, deben existir en la legislación los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia suficientes para este órgano y la población en general puedan vigilar que no se cometan abusos y que los recursos se están ejerciendo de manera adecuada. El acuerdo militarista tampoco establece mecanismos de fiscalización externa. Lo único que establecieron fue que el órgano interno de control, tanto de Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, serían cargo de la vigilancia del actuar de estas instituciones. Aquí es fundamental señalar que estas unidades administrativas no están diseñadas ni facultadas para vigilar que no existan violaciones a derechos humanos. Los órganos internos de control sirven para vigilar la eficacia burocrática y prevenir la corrupción. Como siguiente elemento tenemos que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse o sustituir las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia. En primer lugar, esto quiere decir que las Fuerzas Armadas no pueden sustituir a las instituciones de seguridad civiles en sus tareas, sino que deben actuar en apoyo de dichas tareas. Y en segundo, la ejecución de estas actividades complementarias debe llevarse a cabo bajo el mando de las instituciones civiles de seguridad. Es decir,
Si una corporación civil solicita el apoyo para llevar un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas clandestino, las Fuerzas Armadas solo podrían llevar a cabo tareas complementarias, como el patrullaje de la zona o el refuerzo de los cercos de seguridad, pero no podrían llevar a cabo el operativo en su conjunto. Además, como las Fuerzas Armadas no pueden actuar completamente por sí, sino que lo deben hacer en apoyo de, lo deben hacer bajo las órdenes de la corporación civil que requiere de su apoyo. El acuerdo militarista establece más bien una relación de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con las Secretarías de Marina y Defensa Nacional. Es decir, en lugar de una relación de supra-subordinación, una relación horizontal. Por último, pero no menos importante, el carácter regulado. Este resulta esencial porque la regulación depende de que se garanticen los demás estándares de extraordinariedad, fiscalización, subordinación y complementariedad. Y en este sentido, hay diversos aspectos que una regulación en la materia debería cubrir. Primero, que se deben contemplar mecanismos para controlar el uso de la fuerza, sobre todo el de la letal. 2, que se deben establecer medidas anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas. 3, mecanismos específicos de atención policial con perspectiva de derechos humanos y de género. 4, debe establecerse la existencia, características y funciones del órgano civil de fiscalización de la participación militar en tareas de seguridad pública. 5, debe establecerse de forma estricta las condiciones de permanencia y retiro de las Fuerzas Armadas con respecto a una situación excepcional en lo particular. 6, debe establecerse la delimitación clara de la cadena de mando con la autoridad civil siempre a la cabeza, así como las condiciones de complementariedad. Desafortunadamente, el acuerdo militarista no abarca ninguno de estos aspectos y por lo tanto no puede decirse que cumpla con lo mandatado en la Constitución. Finalmente quiero decir que México Unido contra la Delincuencia logró que un juez de distrito reconociera que este acuerdo es inconstitucional y que no cumple con estos estándares y que muy seguramente este caso lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que estaremos muy pendientes de esta discusión y esta discusión va a seguir pues desarrollándose. Muchas gracias. Gracias a Cristina Reyes y al resto del equipo, Frida, Eduardo y Víctor, junto con otros 2 colegas, Julio Salazar y Gerardo Álvarez, autores de estos 5 briefings, y yo. Y bueno, pues ahora para discutirlos y comentarlos, contamos con la participación primero de Ixchel Cisneros. Ixchel, tu recorrido con este tema ha sido vasto y aún así pareciera como frente a toda esta evidencia no quedar claro por qué las Fuerzas Armadas siguen y seguirán estando al frente de estas labores, aún con todos los impactos negativos que están más que documentados y probados. Adelante y muy bienvenida. Muchas gracias. En principio, bueno, agradecer no solo la invitación, sino todo el trabajo del equipo de México Unido contra la Delincuencia, porque justamente creo que estos son los ejercicios que hacen falta para que nos demos cuenta de el por qué no la estrategia de seguridad militarizada no es una buena opción en México, ¿no? Y que esta encuesta, por ejemplo, que acaba de salir del INEGI, que todos los años se repite, la verdad es que no es una cosa nueva, donde la gran mayoría de la población apoya que las Fuerzas Armadas hagan las labores de seguridad pública, creo que tiene mucho que ver con que no estamos totalmente informadas de qué significa esto. Y después de ver además momentos y videos, que ahora además con las redes sociales y con que todo el mundo tiene un celular en la mano, vemos mucho más ejemplos de cómo las policías civiles y específicamente policías municipales y de proximidad violentan a las personas, como sucedió en el caso de Victoria Salazar en Tulum, Quintana Roo, inclina esta balanza, digamos, ¿no? Hacia que las personas opinen que es mucho mejor
que las Fuerzas Armadas sean quienes se encarguen de la seguridad. Pero justamente con este tipo de trabajos, como el que están haciendo ustedes, nos podemos dar cuenta que realmente no es un reflejo de la realidad nuestra percepción, ¿no? Al sentir que porque las Fuerzas Armadas están encargándose de la parte de seguridad en nuestros estados, la cosa va a cambiar o va a ser menos violenta o van a violar menos los derechos humanos. Al contrario, ¿no? Y además también hemos visto casos, muchos casos, pero bueno, uno muy claro, por ejemplo, es el caso Tlatlaya, donde cuando las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos de la ciudadanía, de las y los ciudadanos, es muchísimo más difícil que se obtenga justicia porque estas instituciones suelen ser mucho más opacas y es más difícil de que rindan cuentas. Entonces, creo que lo que tendríamos que poner a pensarnos desde la ciudadanía es si queremos que este ejercicio que tiene muchísimos años, ¿no? Como lo han mencionado acá, tiene muchos sexenios, no únicamente es en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esto empezó desde el 94 con Ernesto Zedillo, con estos retenes, sobre todo en el norte, de donde además yo soy originaria, empezaron a meter a las y los militares en labores de seguridad pública, pero lo que sí tenemos claro, y con estos briefings todavía lo recalcamos más para las personas que no lo teníamos tan claro, es que no ha funcionado esta estrategia de seguridad que nos han intentado vender diciéndonos que esta es la única salida que tenemos en México como para poder salir de esta espiral de violencia. Más de 200,000 personas muertas en los últimos sexenios, más de 71,000 personas heridas, desaparecidas, perdón, que son las cifras oficiales, por decir así. Siempre hay una cifra negra ahí de personas que no denuncian. Es lo que nos ha traído la estrategia militarizada en este país. Lo que más nos conflictúa, sobre todo desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, pero también desde muchos académicos y personas defensoras de derechos humanos que han estado muy cercanas al tema, es que teníamos la esperanza de que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las cosas fueran distintas. En principio porque así lo prometió, ¿no? En campaña, el regreso a los cuarteles de los militares, lo cual después nos lo cambiaron con que sí, van a regresar en los cuarteles, pero cuando yo me vaya, ¿no? En el 2024. Mientras yo esté aquí, aquí seguirán. Y no solamente aquí seguirán, sino que además les daré más poder y más presupuesto, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, y muchas otras funciones que ni siquiera vimos venir de construcción, administración de megaproyectos. Y después de ver lo que ha sucedido en este país, pero también de tener cercano, de informarte de lo que sucede en otros países, ahorita, por ejemplo, en Myanmar lo estamos viendo, cómo hubo un golpe militar y han muerto más de 500 civiles en las manifestaciones, de cómo no es una buena idea darle este poder y pues sí, en este caso además mucho presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo es? Esta no es, porque además a mí siempre me gusta aclarar que esta no es una contienda en contra de las y los militares, ¿no? O sea, simplemente es algo que no deberían de hacer, son cosas que no se les deberían de dar. Porque no están entrenados para ello. Ellos están entrenados para otras cosas. Y en principio se les ha entrenado para matar, para defenderse, para agredir. Así es esta institución. Y es por ello que luego suceden este tipo de casos como el de Myanmar, cuando las Fuerzas Armadas tienen tanto poder que dan un golpe de Estado y se quedan en el poder y hay matanzas de civiles enormes. Esto no es la primera vez que sucede, Myanmar no es el primer caso, y es súper doloroso que no tengamos conciencia de lo que sucede en América Latina o lo que ha sucedido en América Latina con las y los militares, y los gobiernos mexicanos sigan perpetuando y sigan dándole poder a las Fuerzas Armadas. Y esto de la mano, que era... Hace rato había un comentario en Twitter, ¿no? Justo de nuestra presentación, bueno, de su presentación y lo que nosotros íbamos a participar, de que en un momento nosotros festejamos, ¿no? Con lo de la Guardia Nacional y que si ahora nos arrepentíamos. El problema es que el gobierno mexicano suele tener muchas triquiñuelas para al final hacer lo que quiere y poner en la Constitución, en este caso, lo que quiere y obtener los votos como quiere, y de engañar a la ciudadanía, incluso a las organizaciones de la sociedad civil organizada.
Sí, en esta reforma constitucional viene estipulado que las Fuerzas Armadas se retirarán a sus cuarteles en el 2024, pero esto no viene acompañado de una estrategia en la cual se fortalezcan las policías civiles, específicamente las de proximidad, que son en lo particular a mí las que más me preocupan, que son las municipales. Y entonces en el 2024 lo más seguro es que nos van a volver a decir lo mismo que nos dijo Calderón y lo mismo que nos dijo Peña Nieto. Peña Nieto, no se pueden regresar porque nuestras policías civiles no son lo suficientemente seguras y confiables para que les dejemos la seguridad. Pero esta también es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad del gobierno, porque no se les ha capacitado, no se han limpiado las policías civiles, no se ha trabajado con ellas, no se les han mejorado todos sus derechos laborales. Y entonces, pues sí, son factibles, es mucho más factible que caigan en corrupción, que caigan en estos malos, pues sí, específicamente en el caso de Tulum, pero hay muchos otros que hemos visto en estas últimas semanas y a lo largo de los años de la brutalidad policial, pero es porque el mismo Estado les ha abandonado, ¿no? Entonces, el temor que tenemos nosotros desde Seguridad Sin Guerra, pero insisto, desde la sociedad civil organizada, es que en el 2024 nos van a volver a decir lo mismo y entonces las y los militares se van a volver a quedar haciendo labores de seguridad pública, pero además ahora con otros poderes y muchos más recursos de los que no tenían antes. Entonces, creo que al final este tipo de ejercicios creo que son demasiado valiosos porque te ponen en papel lo que está sucediendo en tu país, ¿no? Porque puede ser que tú no te des cuenta o muchas veces hemos platicado con víctimas nosotras, digo yo específicamente en el estado de Sonora o en el estado de Sinaloa, en la zona de la que soy, donde ellos mismos defendían la presencia de las y los militares hasta que les tocó vivir lo que es estar como víctima de un militar o de un marino y de cómo la violencia es total y absolutamente distinta, cómo las desapariciones han aumentado. Y eso es lo que nosotras no queremos. No queremos que esta población que está de acuerdo en que las y los militares sigan en la parte de seguridad, les tenga que tocar el momento de que sean víctimas de ellos y de ellas para que entonces cambien el rol y apoyen el que mejoremos a la seguridad pública, a los integrantes de la seguridad pública civil. Creo que hay mucho por recorrer, pero este es un gran inicio y una gran pauta. Les agradezco muchísimo por este trabajo y lo que nos toca ahora es difundirlo, ¿no? Y seguir empujando. Gracias a ti, Shell. Me quedo con esas reflexiones que haces sobre además los últimos sucesos y cómo lo que ocurre nos viene recordando día a día todos estos impactos, pero que a veces hay como una brecha entre esos hechos y la percepción que tiene la población en general. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos, directora de Intersecta. Dos de sus informes, tanto el de falsas salvaguardas como el de las dos guerras, fueron fundamentales para el desarrollo de estos dos briefings y en particular el de falsas salvaguardas, donde pues a pesar de esto que se repite de no, las Fuerzas Armadas sí tienen capacitación en materia de derechos humanos, no va a pasar nada, están capacitados, se les actualiza todos los días y las cifras y lo que nos comentaron las presentadoras pues nos demuestra lo contrario. ¿Cuál es tu visión en particular, desde además las afectaciones que esto tiene en particular en la violencia hacia las mujeres? Algunos de los puntos que ya presentaba Cristina, pero ¿cuál es la visión de Intersecta y cuáles son tus reacciones a estos briefings? Bienvenida, Estefanía, una vez más. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Tania, y muchas gracias a MUCT por la invitación para estar en la presentación de estos informes que, como ya dijo Itchel, son y se van a volver una herramienta indispensable para informar los debates sobre la militarización en el país. Como sabemos, actualmente la Suprema Corte tiene ante sus puertas varios litigios y dentro de las muchas autoridades que espero que utilicen estos informes, ella es una de las que de forma inmediata y pronta
espero que los tome en cuenta y espero que los tome en cuenta porque al final son documentos que parten de investigaciones rigurosas sobre lo que está sucediendo en nuestro país. No son meramente opiniones, no son meramente intuiciones, no son meramente percepciones, buscan proporcionar toda la evidencia que solo se va acumulando con el paso de los años de los resultados que ha tenido la estrategia de apostar por los soldados, por los marinos y por la militarización como una lógica para informar el modelo de seguridad que tenemos en el país. Desde aquí y un poco hay distintas ideas, de nuevo, creo que como vieron en la presentación, son múltiples los impactos. Una de las primeras cosas que me gustaría resaltar es que por un lado estamos hablando de impactos sobre las personas. Son personas de carne y hueso cuyas vidas han sido directamente afectadas por la operación de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, familias enteras que si no han tenido que vivir una detención y una tortura, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Si no son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, estamos frente al fenómeno de la desaparición forzada, que como sabemos no es solamente la desaparición en sí, sino todo el entramado y el suplicio que sigue por meses, por años, para encontrar al familiar. Eso por un lado. Lo segundo que también quiero recalcar es que no tiene que ver tampoco solamente con personas, sino que esto está generando, o no de manera directa, sino también tiene que ver, o también existen costos institucionales, ¿no? Al final es a qué instituciones le apostamos. Ahorita mencionaron, por ejemplo, cómo los recursos que se están yendo a las Fuerzas Armadas necesariamente son recursos que no se van, por ejemplo, a las policías. Pero ahí hay que ampliar los recursos que no se van a muchas otras políticas que serían adecuadas para ofrecer no solo protección, sino incluso para desarticular uno de los problemas que el mismo presidente identifica es el mayor problema en el país, que es la desigualdad. Aquí, o sea, pensémoslo el año pasado que empezó la pandemia, cuando se hace el recorte basado en la austeridad por parte del gobierno federal, hubo solo 4 instituciones que se salvaron de este recorte: Secretaría de Salud, que hubiera sido el colmo, ¿no? Dado que estábamos en una pandemia, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional. Y esto lo digo porque a la par estábamos viendo, por ejemplo, desde el movimiento feminista, cómo los recursos para los refugios no estaban garantizados, cómo los recursos para las casas de las mujeres indígenas no estaban garantizados. Y una vez que uno empieza a tomar esta perspectiva, o sea, dices, cada metralleta que está comprando el ejército, cada tanque que está comprando el ejército, o sea, cada grano de arena que hacemos en esta armadura que es este modelo de seguridad, ¿qué otro tipo de medidas, qué otro tipo de instituciones podría estar financiando? Ahora, otra cosa que quiero resaltar también de estos informes es que, por desgracia, también muestran lo poco que sabemos, porque como ya dijeron, estamos frente a instituciones increíblemente opacas, por un lado, y por otro, creo que de parte de las otras autoridades no necesariamente han sido lo suficientemente rápidas en garantizar mecanismos que nos permitan efectivamente fiscalizar lo que están haciendo. Pongo algunos ejemplos muy concretos. En efecto, uno de los informes, como ya dijeron, es el impacto desproporcionado sobre las mujeres, que justo las mujeres no han sido ajenas a estos efectos, y esto lo decimos porque muchas veces en el país hay como esta narrativa de o es guerra o es feminicidio, y justo lo que está pasando es que se vuelven fenómenos indisociables. Ya las mujeres no viven en una burbuja, no es que están protegidas por la burbuja del machismo y son ajenas a las dinámicas de la militarización, sino que la militarización y el machismo se entrelazan y se retroalimentan mutuamente. Pero les pongo un ejemplo. Como saben, desde el inicio del sexenio de Calderón empezaron a registrarse estos eventos llamados enfrentamientos, ¿no? En donde la misma Sedena y la Semar reportan que puede haber civiles o militares fallecidos, heridos, detenidos.
En Intersecta le hicimos una pregunta muy básica a la SEDENA y a la CEMAR. Oigan, de estos civiles, de estos militares, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? O sea, saber, güey, de todas estas víctimas, que son más de 5,000 personas que han fallecido en estos eventos, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? Estamos hablando de un indicador básico que desde hace 20 años las feministas del mundo han exigido y han garantizado que se incluya en todos los estudios que hacen, en todos los indicadores que sacan las autoridades. La respuesta de la SEDENA: no tengo los datos, ni creo tener la obligación de tener los datos. Entonces, no solo sabemos cuántas mujeres civiles han muerto en estos enfrentamientos, si lo piensan, ni siquiera sabemos cuántas soldadas han muerto en estos enfrentamientos, ¿no? Un segundo ejemplo que no quiero dejar de mencionar, como ahorita dijeron, uno de los casos principales que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, 2 mujeres, pero 2 mujeres MEPA, de las montañas de Guerrero. No se puede disasociar en este sentido el ser mujer con ser mujeres indígenas. ¿Cuántas personas indígenas han sido afectadas por este proceso? La mayoría de las encuestas, la mayoría de los censos, la mayoría de la información no incluye este indicador. ¿Cómo se entrelaza la militarización con el clasismo y el racismo en general? Por ejemplo, porque una de las narrativas que constantemente vemos es: solo respondimos frente a sujetos sospechosos, ¿no? Y en nuestro país, pues una pregunta fundamental es: ¿cuáles son esos sujetos sospechosos? Justo en países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde el abuso de la fuerza policial es uno de los temas más importantes, precisamente se muestra cómo no se puede desentender este abuso del racismo. En México, si quisiéramos hacer esos análisis, aún no lo podemos y nos ayudarían a entender de mejor manera qué está pasando. Ahora, por este lado, de nuevo, con todo lo que nos falta por saber, ahí están los resultados. Fundamental, no estamos mejor en seguridad. No es que se han reducido los homicidios, no es que se han reducido los otros delitos en general, no es que tenemos una estrategia bien sustentada con buenos indicadores. En ciertas cosas parece que vamos peor. Y en muchos sentidos, y esto me parece importante reconocerlo por lo que mencionó Tania de faltas salvaguardas, ha habido un intento en los últimos años por limitar los excesos de las Fuerzas Armadas, ¿no? El año pasado que vimos los sucesos, el suceso en Nuevo Laredo, que acabó con 13 civiles ejecutados, sin ningún militar herido o fallecido, sin nada más, ¿no? Luego se nos dijo: no se preocupen, ya se está investigando. Lo preocupante es una impunidad, o sea, el trabajo sobre la impunidad selectiva. Justo cuando vemos los datos, Nuevo Laredo, el caso de Elvin Mazariegos la semana pasada, no son excepciones. Son patrones sistemáticos que no se van a resolver metiendo a soldados a la cárcel. Precisamente al darnos cuenta de que son patrones sistemáticos, lo que nos obliga a pensar es si la estrategia en general es el problema. Por otro lado, lo que dice Tania, ¿no? No se preocupen, sabemos que los militares han violado derechos humanos, los vamos a mandar a capacitaciones en derechos humanos, en letalidad, en género, en personas indígenas. Con X, Data Cívica e Intersecta les preguntamos, SEDENA, CEMAR, incluso Guardia Nacional, ¿qué han hecho? Las respuestas, si es que nos las dieron, porque había cosas que ni siquiera no nos pudieron dar un temario, no nos pudieron dar una lista de personal docente. Las respuestas sobre cuánto habían invertido variaban de respuesta en respuesta. Les preguntamos, oye, ¿cómo estás midiendo si las capacitaciones funcionan? No nos pudieron dar ningún tipo de evaluación sistemática, ¿no? Y esto nos preocupa de nuevo porque hay un reconocimiento de excesos, pero otra vez los datos muestran que no son excesos y que las soluciones que supuestamente se están implementando no son las adecuadas, porque otra vez el problema no son unas manzanas podridas, no son unos soldados que se fueron por la tangente, es la forma de operar. Desde aquí, con esto ya concluyo y reitero lo que dijo Itchel también, que la pregunta que no deja de ser importante es ¿por qué a pesar de la acumulación de la evidencia seguimos apostando por este modelo? Porque estos informes, de nuevo, muchos recogen evidencia que lleva 10 años publicándose. No es del último sexenio, no es algo que surge con esta presidencia, ¿no? La pregunta de por qué apostamos por esto es sin duda compleja.
se tiene que responder, pero esbozo algunos elementos que a mí me preocupan. Lo primero son las narrativas de demonización. Justo la demonización del crimen organizado, justo la estigmatización de las personas que se cruzan con la Sedena. Vemos nosotras desde Intersecta como feministas algo muy similar a lo que vemos con casos de violación. Si una mujer dice que es violada, lo primero que se dice es, pues, ¿qué falda traías? Pues, ¿qué hacías en ese bar? Pues, ¿qué hacías en esa fiesta? Pues, ¿por qué te fuiste a cenar con él? Y cuando vemos a los militares es algo similar. Es que, ¿por qué no respondiste como te dijeron? Es que, ¿qué hacías a esas horas de la noche? Es que en algo andabas. O sea, hay toda una narrativa construida en estigmatizar a las víctimas, ¿no? Ustedes son las malas, a la gente buena no nos pasa esto, ¿no? Por otro lado, las estrategias de encubrimiento, ¿no? Precisamente el no enterarnos de las atrocidades, el que se escondan las atrocidades y que solo se exalten las víctimas malvadas, ¿no? Y por otro, las narrativas de exaltación, ¿no? Mientras que rara vez nos enteramos de todas las atrocidades que cometen. Aquí hay un dato de Cata Pérez Correa, de los enfrentamientos nos enteramos como el 50%. Tenemos todas estas imágenes de los soldados ayudando en desastres naturales, los soldados ayudando en el plan de vacunación, los soldados repartiendo libros de texto que generan confianza. Entonces es como esas tres narrativas de alguna manera, ¿no? Junto con la falta de imaginación. Una falta de imaginación que se articula en el pragmatismo. Es que no hay nada más. No hay nada más, no hay nadie más, no hay nada de nada. Y precisamente ahí está el reto. La pregunta es hasta cuándo lo vamos a tomar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía, y en efecto, o sea, creo que estos briefings, al igual que las investigaciones que hacen otras organizaciones, además de poner la evidencia sobre la mesa, abren un montón de preguntas que nos tenemos que seguir respondiendo y que también tendrían que ir a atacar estas narrativas, no solo de demonización, sino incluso de sobresimplificación del fenómeno o de los fenómenos de crimen organizado y cómo conviven con el Estado. Para cerrar, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero le doy 2 minutos a Frida, Frida Ibarra, quien estuvo a cargo de no solo de la escritura, sino también de la edición y compilación de esta serie. Así es que adelante, Frida. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios que nos hace Chel y nos hace Estefanía. De verdad que justamente, pues sí, la percepción que la sociedad en general tiene de las Fuerzas Armadas es positiva a pesar de toda la evidencia que existe, que detrás del uso de las Fuerzas Armadas no hay resultados, la violencia sigue, las violaciones a derechos humanos siguen aumentando, la violencia hacia las mujeres también ha aumentado y ha cambiado de dinámicas, y además las Fuerzas Armadas pues están actuando sin control. Pero pues por lo pronto pues hay que seguir reflexionando. Esta serie es como un primer paso para nutrir esta reflexión acerca de cuáles son las consecuencias, para dar el siguiente paso, que es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué instituciones de seguridad queremos construir? Pensar en cómo podemos salir de este ciclo de violencia y de esta respuesta fácil de cómo no tenemos policías, entonces lo fácil es hacer uso de las Fuerzas Armadas. Simplemente, en lugar de apostar por una reforma de largo alcance, integral, que vea a las policías y sepa cuáles son sus fallas y dónde están como las oportunidades para mejorarlas en todos los niveles, a nivel local, a nivel municipal, a nivel federal, que eso es bien importante porque pues sí, la militarización de la seguridad pública es al final una respuesta centralista, una respuesta generalizante, que no deja ver que existen muchas diferencias en México también respecto a la violencia. No es lo mismo lo que pasa en la Ciudad de México a lo que sucede en Sonora. Entonces, la militarización no nos deja pues justamente abordar las distintas violencias que vive nuestro país, y tampoco nos deja observar cuáles son el estatus de las policías en cada zona, en cada región de nuestro país, y la forma en que ellas conviven con nuestra sociedad. Creo que
uno de los primeros pasos pues tendría que ser, la prioridad tendría que ser buscar en las policías municipales la manera de mejorarlas, porque son las que tienen mayor cercanía con la población, son las que están el día al día con la ciudadanía, y en lugar de apostar pues con una respuesta simple o la respuesta más reactiva, que son las Fuerzas Armadas, que pues la evidencia ahí está, no ha funcionado la estrategia de militarización de la seguridad pública. Y bueno, pues nada más otra vez hacerles la invitación de que revisen estos documentos, los compartan y por supuesto también revisen el sitio de militarización de México Unido. Tenemos todo un micrositio dedicado a este tema, donde van a encontrar también otros temas como por ejemplo lo que nos decía Estefanía, algunas atribuciones que se han transferido a las Fuerzas Armadas más allá del tema de seguridad, relacionadas por ejemplo con la construcción del aeropuerto, con el reparto de libros, y también alguna historia sobre también tenemos un documento sobre la historia de la militarización para que reflexionemos por qué llegamos aquí, desde cuándo estamos aquí, porque no solo es un problema de este sexenio, sino también de los anteriores, por lo menos desde 1994 con Ernesto Zedillo. Entonces, pues nada más decir eso. Muchas gracias. Gracias, Frida. Gracias a las autoras de los briefings. Gracias en especial a nuestras dos invitadas del día de hoy, Ixchel y Estefanía. Gracias a Lisa, que también nos estuvo acompañando por acá. Y no quiero dejar de nuevo de invitarlas e invitarlos a visitar, como dijo Frida, el sitio de militarización en la página de México Unido. A partir de este momento ya van a estar publicados no solamente los 5 briefings, sino además algunos recursos infográficos o algunos videos que también nos acompañan para todavía presentar la información de manera más esquemática y más digerida para aquellos que quizá no puedan leer todos los briefings. Muy rápidamente las conclusiones y lo que quisimos enfatizar con la presentación de estos 5 briefings en torno a 5 ejes muy concretos sobre la militarización de la seguridad pública, es que lejos de detener la violencia, la detona. Además, contribuye de manera importantísima y causa violaciones graves de derechos humanos que han sido documentadas y que están probadas y sobre las cuales versan además recomendaciones específicas que se tendrían que tomar en cuenta en el actuar de todas las Fuerzas Armadas en nuestro país. La militarización además afecta de manera diferenciada y desproporcional a las mujeres y es un detonante y motor de la violencia que sufren en nuestro país. Esto habría que verlo también pues con ojos interseccionales. No es lo mismo cómo afecta una ciudad, cómo afectan las mujeres en las ciudades, en la Ciudad de México, a cómo afecta, como lo dijo Estefanía, a lo mejor a mujeres de comunidades indígenas que además pues han sido los ejemplos y los casos que lamentablemente han detonado pues estas recomendaciones y estas decisiones de la Corte Interamericana. La militarización, además de muchos efectos más, evita la construcción y el fortalecimiento incluso de algunas de nuestras instituciones y autoridades civiles. Implica un costo enorme de oportunidad para construir no solamente mejores instituciones de seguridad pública, sino incluso que provoca el descuido y va en detrimento de pues del fortalecimiento institucional en otras áreas relacionadas también con la atención de las violencias que la militarización también provoca. Y al final, bueno, pues la militarización está operando incluso hoy en día sin todos estos límites que están claramente marcados por la Corte Interamericana y que además pues quedaron supuestamente como compromisos adquiridos por el Estado mexicano y que deberían regir el actuar de la Guardia Nacional en un acuerdo militarista pues que no se ha regulado de manera que no regula de manera efectiva el actuar de estas corporaciones. Sin más, cierro invitándolos nuevamente a consultar este sitio, agradeciendo a todas las invitadas y agradeciendo a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y hasta los próximos briefings. Hasta luego.